Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Retiro sin tarjeta, la nueva forma de enviar dinero desde la computadora o el celular y retirar el efectivo sin tarjeta de débito. Después de 3 meses de espera y varias reparaciones, entra en funcionamiento el primer hospital móvil, comprado por Invesache a una fábrica turca. Estudio global de la Organización Mundial de la Salud en el que participaron varios países, incluida Honduras, concluye que el Remdesivir y la hidroxicloroquina, entre otros tratamientos, son poco efectivos contra la COVID-19. Ministerio Público interpone recurso de apelación para frenar medidas cautelares a favor del exdirector de Invesache, Marco Bográn, y el exadministrador, Alex Moraes. Capturan en Corocito, Iriona, Colón, a un cabo de la Fuerza Naval de Honduras en posesión de $30,000, mientras en Gracias Lempira detienen a policía de tránsito por asesinato de un menor. El Centro Nacional de Huracanes advierte que el próximo martes podría formarse un poderoso huracán cerca de Centroamérica. El Papa Francisco ratifica como coordinador del Consejo de Cardenales a su eminencia el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Ante alarmante número de casos positivos del nuevo coronavirus registrados en varios países del continente, Europa busca a toda costa frenar el avance de la COVID-19, mientras Nicaragua aprueba ley de control de financiamiento extranjero. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Retiro sin tarjeta, la nueva forma de enviar dinero desde la computadora o el celular y retirar el efectivo sin tarjeta de débito. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 15 de octubre. La noticia del día es presentada por Claro, el mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. La historia del primer día de operatividad de uno de los 7 hospitales móviles adquiridos por Honduras en la pandemia pudo ser diferente, con una mejor institucionalidad, deuda histórica de la élite política y algunos aliados del sector privado, que este jueves impidieron que los sanpedranos y hondureños en general nos sintiéramos orgullosos de contar con más camas hospitalarias para atender la emergencia. Minutos después de las 11 de la mañana inició la movilización en ambulancias del Sistema Nacional de Emergencias de los primeros pacientes de 20 que las autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas anunciaron que se trasladarían en el resto del día al Hospital de Aislamiento Móvil de San Pedro Sula. Nos han estado monitoreando todos los días y en cada uno de los turnos, y ahorita en la evaluación de la visita entre 7 y 10 de la mañana fueron identificados o seleccionados para que puedan ser trasladados. Aplicando las medidas de bioseguridad del caso, los pacientes ingresaron al hospital móvil junto al personal médico a cargo de instalarlos en las salas donde desde ahora se les atiende. De las 90 camas que inicialmente se colocaron, solo se cuenta con al menos 60 camas. La atención estará lista para 60 pacientes y tenemos 3 camas de estabilización para los pacientes que van llegando. Eran 91 camas, ¿qué pasó con el resto? Recuerde que tuvimos que generar el espaciamiento adecuado en la atención en camas, ¿verdad? Esas camas que retiramos, en compensación a haber utilizado el área de labor y parto, esas nuevas camas van a ir al área de labor y parto para que nuestras pacientes puedan tener esa atención de labor en unas condiciones mejores. Los pacientes que se trasladaron este día permanecen en una condición menos grave que otros que aún serán asistidos en el Hospital Mario Catarino Rivas porque aún están críticos, pero una vez egresen, la sala COVID en la que permanecen será retomada para labor y parto, situación que hay quienes cuestionan. Como vamos con el aumento no va a dar abasto, y si cierran el Catarino vamos a tener una seria complicación. Yo aquí le sugiero a la ministra, como se lo sugerí en un conversatorio que tuvimos en un foro, que no cierre la unidad del Catarino, déjela ahí, ministra, y fortalezca a Leonardo Martínez, lo va a necesitar. En los días siguientes, los pacientes que se recibirán en el hospital móvil serán los referidos de otros centros hospitalarios del norte del país. La noticia del día fue presentada por Claro, el mundo está cambiando.
Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. Con el informe del Tribunal Superior de Cuentas sobre los ilícitos con indicios de responsabilidad penal cometidos por el director de Inves, también se cuestiona al Consejo Directivo de la institución, que a partir de ahora también se ve comprometida. El informe especial que el Tribunal Superior de Cuentas remitió al Ministerio Público detallando indicios de responsabilidad penal en compras y contrataciones realizadas por Invest H exhorta a levantar la mirada más allá del exdirector ejecutivo Marco Bográn y ver la omisión del Consejo Directivo, que no intervino oportunamente para alertar sobre irregularidades que se cometían. Hay una irresponsabilidad por parte de lo que es la Junta Directiva de Invest H, que de manera amplia dejó pasar, ¿verdad?, lo que en realidad pues correspondía como un buen funcionario público que ellos tenían que ser. A criterio de este profesional del derecho, el informe del Tribunal Superior de Cuentas aporta insumos suficientes para promover una acción penal fuerte, no solo contra el exdirector ejecutivo, también contra todo el Consejo Directivo, que mostró una falta de involucramiento y tampoco ejerció sus obligaciones, más bien dicen dejó hacer y dejó pasar. Una autoridad, como en este caso la Junta Directiva de Inves, tengo la facultad de ley para regular la conducta de mi subordinado, que es el director ejecutivo, y no la regulo, obviamente, y de ahí se comete un delito, estoy cometiendo una falta por omisión, y esa falta, según habría que ahora considerar el Ministerio Público, es si la determina con responsabilidad penal o no. Y eso se sabrá cuando ya ha recibido el informe, cuál va a ser el proceder del Ministerio Público. Por mandato de ley, el exdirector ejecutivo Marco Bográn estaba supeditado a su consejo directivo. Sin embargo, el informe del Tribunal Superior de Cuentas resalta la omisión y falta de compromiso que el citado consejo directivo mostró en la sesión del 27 de abril de 2020, plasmada en acta, permitiendo que Bográn realizara por su propia cuenta compras directas. Sin embargo, si existe este tipo de acta, lógicamente existe una solidaridad de parte de todos los miembros del Consejo Directivo de Inves. Por lo tanto, el Tribunal Superior de Cuentas con este informe ya está diciendo al Ministerio Público que tiene que actuar también con los miembros del Consejo Directivo de Inves. Corresponde al Consejo Directivo de Invest H, según la ley, decidir como última instancia todo lo relacionado a la contratación y compras, reitera el TSC. Desafortunadamente no fueron diligentes en estar sobre la dirección de Invest, sobre todo porque era de público conocimiento que esa dirección había sido favorecida con un decreto emitido por el Congreso Nacional donde le daba facultades para hacer contrataciones directas en materia de todos los insumos necesarios para la pandemia, y quizá si hubiera intervenido en su momento, pues no hubiese habido tanto problema con Invest. Sectores coinciden en que el informe del TSC es suficientemente contundente para deducir responsabilidades no solo a Marco Bográn, sino también a los miembros del Consejo Directivo de Invest H. Este día se procesaron 1.576 pruebas PCR, encontrando nuevos positivos de COVID 631. Esto ya suma 86.089 los contagiados. También se han reportado 19 muertos para un total de fallecidos de 2.552 a nivel nacional. Se han recuperado, nuevos recuperados, 1.109, esto ya suma 34.099 los recuperados de la COVID-19. A medida avanzan las investigaciones científicas sobre la COVID-19, se fortalecen los indicios
que las personas del grupo sanguíneo O presentan menores riesgos de contagio y complicaciones con la enfermedad. Al menos eso señalan las investigaciones en curso en Dinamarca y Canadá, de las que no están totalmente convencidos los médicos hondureños consultados por Telenoticias. En la búsqueda para identificar los factores de riesgo de la COVID-19 surge una serie de estudios científicos que suponen que las personas con tipo de sangre O pueden ser menos vulnerables a la infección por COVID-19 y que por otra parte los pacientes con el grupo sanguíneo A, B y AB tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad, incluso requerir ventilación mecánica en comparación con aquellos con grupo sanguíneo O. Sin embargo, esto depende de la prevalencia de tipo sanguíneo en cada país, señalan médicos especialistas hondureños. No tiene un fundamento real el tipo sanguíneo, es indistinto. Una enfermedad en una persona, por ejemplo, así como usted lo menciona, otra enfermedad, hablemos del caso del VIH. El VIH no es susceptible, más susceptible, en un paciente O y menos susceptible en un paciente A. Eso dependerá de la carga y el mecanismo fisiopatológico que tiene este virus en esa persona. Entonces no hay una mayor incidencia entre uno y otro. El primer estudio realizado afirma que el tipo de sangre O puede ofrecer cierta protección contra la infección por COVID-19, luego que se compararan los datos del registro de Dinamarca de más de 473,000 personas a las que se le realizó prueba de COVID-19 con los datos de un grupo de control de más de 2.2 millones de personas de la población general. Grupos sanguíneos A y AB se asocian con un mayor riesgo de resultados clínicos graves de COVID. El estudio señala asimismo que las personas con grupos sanguíneos A, B y AB parecen exhibir un mayor grupo de la enfermedad COVID-19 que el grupo sanguíneo O. Actualmente el tipo O sanguíneo es el más prevalente en Honduras y no hemos observado en nuestra evaluación en la población hondureña que esto esté ocurriendo, de que el tipo sanguíneo O es más protector que otro tipo sanguíneo como el A o el B o el AB. Al tratarse de un virus nuevo, lo prudente es esperar la conclusión de dichos estudios, señalan autoridades de salud, quienes están claros que de momento lo único seguro para reducir la mortalidad y el contagio es la mascarilla y el distanciamiento social mientras llega la vacuna. Cada día aprendemos más. Y hay estudios aislados que dicen que al tipo A es el que le pega más frecuentemente y al tipo A es el que se relaciona con la letalidad. En ese caso son estudios aislados pequeños que son importantes, leerlos, pero no considerarlos como un 100% seguro. Lo importante es que nadie nos vamos a salvar, a todos nos va a pegar, ¿verdad? ¿Y cuándo va a terminar esta pandemia? Cuando todos seamos susceptibles, tengamos la vacuna, de aquí unos 2 años, más o menos 3 años. Buch señaló que en el país no existe ningún tipo de indicio que marque la diferencia entre un grupo sanguíneo u otro. Sin embargo, recordó que al tratarse de una nueva enfermedad, nada está escrito en piedra. Bueno, este día el presidente Juan Orlando Hernández intercambió impresiones con el médico y científico hondureño Miguel Sierra Hoffman y con el doctor Sidney Ontay, dos distinguidos médicos que el mandatario agradeció a ambos su enorme contribución a la ciencia y les consultó sobre los avances de la ciencia en la lucha contra el virus, así como también indagó sobre las estrategias desarrolladas para combatir la pandemia. Esta reunión se produjo en los Estados Unidos. Precisamente el gobernante viajó hoy a los Estados Unidos para agradecer a estos dos médicos su contribución a el desarrollo de métodos para reducir la incidencia de esta pandemia. La Organización Mundial de la Salud concluyó después de un ensayo clínico que el fármaco Remdesivir no tiene efectos sustanciales en la supervivencia de los pacientes con la COVID-19. Los resultados se desprenden del muy esperado ensayo Solidaridad, en el cual Honduras fue parte del estudio, aplicando en 5 hospitales los 4 medicamentos Remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir e interferón. El científico y médico hondureño Marco Tulio Medina nos comparte estos descubrimientos.
Es un honor para el grupo de investigadores de Honduras, particularmente de los hospitales Atlántida, el Hospital San Felipe, el Instituto Cardiopulmonar, el Hospital Militar y el Hospital Leonardo Martínez, quienes junto con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Secretaría de Salud participaron en el estudio Solidaridad de la Organización Mundial de la Salud con el apoyo de la Universidad de Oxford. Honduras ha participado junto a 30 países y la Organización Mundial de la Salud ha resaltado los datos de la investigación sobre 4 medicamentos: Remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir y asimismo el interferón beta 1A, los cuales, de acuerdo con la investigación presentada el día de hoy y que está bajo evaluación por la revista internacional New England Journal of Medicine, plantean de que estos 4 medicamentos no mejoraron la mortalidad y que esta situación implica que debemos de seguir investigando nuevos medicamentos que puedan reducir la mortalidad de esta enfermedad, para lo cual se está planteando ya el uso de nuevos antivirales, de medicamentos antiinflamatorios potentes y de anticuerpos monoclonales que serán evaluados en Honduras. Este es el estudio más grande llevado a cabo a nivel mundial en 30 países, donde se han evaluado más de 11,000 personas. Información nacional. Este jueves el jefe de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central informó sobre un incremento de hasta 15% en el ingreso de pacientes por sospechas de dengue grave en los hospitales capitalinos. Sí hemos observado un aumento de un 15% confirmado de ingresos hospitalarios por sospecha de dengue grave, tanto en el Seguro Social como hospital escuela, y el 80% son niños menores de 15 años. BUC alertó a la población de la prevalencia de la enfermedad, que no se ha detenido pese a la pandemia por la COVID-19, por lo que no se debe bajar la guardia, indicó. Más adelante aquí en el noticiero líder, secretario de Finanzas justifica el escandaloso endeudamiento del país. Antes, el Papa Francisco mantiene la confianza en el arzobispo de Tegucigalpa, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, al confirmarlo coordinador del Consejo de Cardenales, organismo que creó al inicio de su pontificado para ayudarle en el gobierno de la Iglesia y que en la actualidad tiene como misión elaborar el texto que reemplazará la Constitución Apostólica Pastor Bonus, que regulará la composición y el funcionamiento de la Curia Romana. La noticia positiva es presentada por la Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Pídela ya, Tigo, en todo lo que te mueve. La ratificación en el cargo como coordinador de la comisión que asesora al Papa Francisco solo demuestra la confianza que el Santo Padre tiene en su eminencia, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, para ayudarle a la composición y funcionamiento de la Curia Romana. Sin duda es un espaldarazo, lógicamente, para él, que tiene la absoluta confianza del Santo Padre, es su brazo derecho, digamos, en este sentido, y para nosotros es un motivo de orgullo, porque, ya ven, nadie es profeta en su tierra. Aquí cuánta tierra le echan al cardenal, pero a nivel mundial sí se reconoce su gran valor. Algún día la historia le hará justicia a él, sobre todo en este país, porque le debemos muchísimo al cardenal y por unos cuantos detractores, cabezas calientes, no vale la pena ni siquiera perder el tiempo en mencionarlos. El papel destacado que ha tenido el arzobispo de Tegucigalpa en la elaboración del documento que ayudará a depurar la Constitución sobre la Curia Romana es notorio, dice el portavoz de la Iglesia Católica. Sí, porque ya está terminando, es decir, prácticamente el documento está terminado, según lo que yo entiendo de lo que el mismo cardenal nos ha comentado, y ya está para ser publicado, solo que evidentemente hay aclaremos una cosa, en otras ocasiones, en otras reformas del pasado, se hace primero el documento y de ahí se empieza la reforma. El Papa Francisco no es de ese estilo. Comenzó la reforma, hemos visto muchos cambios en varios de los dicasterios, cambios no solo de nombre, sino de la manera de gobernar la Iglesia, y él, sencillamente, el documento pondrá, digamos, la tapadera sobre el pomo de lo que él ya ha iniciado.
el nuevo nombramiento del cardenal Rodríguez para continuar asesorando el gobierno del Papa Jorge Mario Bergoglio pone en alto a Honduras, pero también sirve de catalizante para que el mundo olvide lo malo que se dice del país. No cabe duda que ese nombramiento, esa reelección del cardenal Óscar Rodríguez como coordinador de la comisión que le asesora al Papa es un catalizante, porque hoy aparecemos ante el mundo como el segundo país más corrupto de América Latina. Digo un catalizante porque presenta otra imagen. Sin duda, si el Papa lo nombró es porque tiene la capacidad que le hemos conocido, 40 años como obispo, siempre en sínodo, siempre en asambleas, tiene una experiencia de vida, ¿verdad?, increíble. El nombramiento oficial del cardenal Óscar Andrés Rodríguez, arzobispo de Tegucigalpa, como coordinador del grupo de 8 cardenales que asesoran al Papa Francisco, se dio el 7 de abril del 2014. La noticia positiva fue presentada por la Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Pídela ya, Tigo, en todo lo que te mueve. Este jueves se lanzó de manera oficial la convocatoria de la 7ª entrega del premio Ketglas 2020, un premio a la calidad hecha persona. El premio es en honor al fundador de Obras Sociales Vicentina Josovi, padre Antonio Ketglas. Y una manera de honrarlo en su legado, que ha dejado tanta huella en nuestro país, es hacer el premio Ketglas, que es buscando un héroe nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos buscando a alguien que se solidarice con el dolor del otro, con la necesidad del otro, y siendo este año de pandemia que hemos visto tanto dolor y tanta solidaridad, no nos podíamos quedar atrás en no hacerlo. La página oficial www.premioketglas.com está abierta a partir del jueves 15 de octubre hasta el 8 de noviembre para que los diferentes sectores postulen a sus nominados o a las personas que consideren merecedor de tan distinguido reconocimiento. En nuestra sección Un día como hoy nace el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, considerado uno de los pensadores modernos más influyentes del siglo XIX. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. En 1844 nacía en Roque, en Alemania, el filósofo y poeta alemán Friedrich Nietzsche, considerado uno de los pensadores modernos más influyentes del siglo XIX. En su obra se aprecia una fuerte crítica a la cultura, la religión y la filosofía occidental. Su trabajo afectó profundamente a las generaciones posteriores de teólogos, antropólogos, filósofos, poetas, novelistas, sociólogos, psicólogos y dramaturgos. Es conocido por sus obras Así habló Zaratustra, un libro para todos y para ninguno, y El Anticristo, Maldición sobre el cristianismo, entre muchos otros. En el año 1889, Nietzsche sufrió un colapso mental y fue internado en una clínica en Jena, pero volvió a su hogar luego de unos pocos meses. Falleció después de contraer neumonía el 25 de agosto de 1900. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Más adelante, hondureños siguen cuestionando las modificaciones a 3 contratos de energía después de ser otorgados en licitación. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Es tu turno de acercarte de nuevo a la brisa del mar. Con la tarjeta Descubre Honduras. Viaja local, siente local. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Recibe hasta 50% de descuento en consumos turísticos con tu tarjeta Descubre Honduras. Solicítala hoy. La caída en los ingresos será de 25.000 millones de lempiras, lo que provocará un déficit fiscal de alrededor de un 5% al cierre del 2020. Ante este escenario, el gobierno advierte sobre la necesidad de recurrir a más endeudamiento para cubrir el presupuesto para el ejercicio fiscal 2021.
El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Ahorra con la cuenta Disfruta Más de Ficosa, la única cuenta de ahorros que te da las mejores tasas del mercado y acumulas puntos. El déficit fiscal de Honduras alcanzará el 5% al cerrar el 2020, lo anterior producto de la caída del crecimiento económico y la reducción de los ingresos del país en un 28%, que representa más de 25.000 millones de lempiras que deben cubrirse con créditos. Debido a ese escenario, el ministro de Finanzas confirmó que están recurriendo a un mayor endeudamiento. Los ingresos han caído al 30 de septiembre en un 28%, entonces no tenemos el mejor escenario. Ante la caída de ingresos y la caída de la economía, vamos a tener que recurrir a buscar deuda. El funcionario explicó que la decisión de contratar más deuda este y el próximo año es la opción viable porque no pueden aumentar o crear nuevos impuestos. Sí, es que aquí tenemos dos alternativas, ¿verdad?, para enfrentar la situación. O aumentamos impuestos o nos endeudamos. Ya dijimos que no vamos a aumentar impuestos. Entonces tenemos que ser muy responsables en la deuda porque ya tenemos un pacto y tenemos una ley de responsabilidad fiscal. No obstante, sí hay que tener un margen de flexibilidad para atender recursos que nos permitan enfrentar la pandemia. Expertos en economía señalan que contratar deuda para hacerle frente a los problemas que dejará la pandemia y recuperar la economía es la opción porque en Honduras no hay espacio para más impuestos. Tampoco pueden eliminar de una sola vez todas las exoneraciones porque se ahuyenta la inversión. Yo no veo espacio para aumentar los impuestos, no veo espacio, si no miremos lo de Costa Rica. Y el otro tema tampoco para eliminar las exoneraciones, pues si no queremos causar una corrida de la inversión. Reportan que durante la pandemia se dispararon los gastos. Contrataron 5.700 personas en el área de salud. De ellos, 2.700 son médicos y el otro personal de apoyo. También destinaron fondos para apoyar con bonos y alimentos a varios sectores, entre ellos el transporte. Y esta asistencia continuará entre lo que falta del 2020 y el próximo año fiscal. Se tiene prevista una inversión social de 17.000 millones de lempiras para seguir atendiendo a los sectores con problemas de ingresos. Hay diferentes beneficios, sector transporte, cuenta propistas, hogares vulnerables, mujeres jefas de hogar. Hay varios beneficios orientados especialmente a los más necesitados y a la población hondureña. Para el economista Martín Barahona, las asistencias sociales no son malas, tampoco el endeudamiento si se invierte correctamente. El problema es incrementar el presupuesto y financiarlo con deuda para entregar ayudas, porque al final el mismo pueblo paga ese dinero y más caro. El problema es que se le está dando a los pobres dinero prestado, que ahorita le va a resolver un problema muy transitorio, pero a mediano y a largo plazo le va a salir sumamente caro porque va a tener que pagar más impuestos. De acuerdo al ministro de Finanzas, el gobierno solamente tenía dos opciones para enfrentar la crisis financiera que está dejando la pandemia, y es incrementar los impuestos o endeudarse. Optaron por la segunda opción. Y esto se verá reflejado en la contratación de personal sanitario y también en la entrega de bonos a los sectores más afectados por la COVID-19. Nelson Lanza, Telenoticias. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Ahorra con la cuenta Disfruta Más de Ficosa, la única cuenta de ahorros que te da las mejores tasas del mercado y acumulas puntos. Al 30 de junio de 2020, la deuda externa de la Administración Central de Honduras era de 8.127 millones de dólares y con la autorización para emitir bonos por 850 millones de dólares alcanzaría los 9.000 millones de dólares. La deuda concesional con organismos de crédito internacional como el BID, BESIA y el Banco Mundial, entre otros, es de 4.709 millones de dólares. También se reporta un endeudamiento de 2.300 millones de dólares en bonos soberanos, sin sumarle los 850 millones de dólares autorizados por el Congreso. Según economistas, la deuda en bonos es la más cara, con intereses que oscilan entre 5.5 y 8.5%. El gran problema de Honduras es que en la actualidad el 50% de la deuda externa está con organismos multilaterales, el 10% con organismos bilaterales y el 40% en bonos soberanos.
En la reunión de otoño del G20 y el Banco Mundial que se desarrolla en Washington, se autorizó una moratoria de 6 meses en el pago de la deuda de los países pobres. El secretario de Finanzas señaló que de otorgarse un beneficio para Honduras sería marginal porque al Banco Mundial se le deben solamente $1.005 millones. Poder hablar de una moratoria de 6 meses, quiero ser muy honesto con usted, a Honduras sería muy marginal el beneficio, porque la deuda con G20 no representa una cartera significativa de la deuda. El funcionario manifestó que la decisión del G20 es correcta, pero tal vez las instituciones financieras reflexionan y piensan más en la situación que se vive actualmente porque los países pobres tendrán serios, gravísimos problemas como el nuestro, Honduras. En nuestra sección educativa financiera le decimos qué propuestas se deben rechazar para evitar incurrir en el delito de lavado de dinero. Educación Financiera es presentada por la tarjeta de crédito BP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. ¿Cómo evitar caer en el delito de lavado de dinero? Comenzaré diciéndole que cometen el delito de lavado de dinero la persona que directamente o a través de alguien más realiza una o varias transacciones con dinero procedente de la comisión de un delito. A continuación le dejamos una serie de recomendaciones para que evite ser utilizado para lavar dinero. Identifique plenamente a las personas con las que realiza negocios o recibe dinero. Manténgase alerta ante las propuestas de negocios fáciles y con ganancias muy altas. No acepte el pago de viajes al extranjero a cambio de trasladar dinero en efectivo, ni el pago de propinas para realizar el cobro de remesas o transferencias procedentes del extranjero. No preste su identificación o cuentas bancarias. Utilice sus cuentas estrictamente para operaciones personales. Recuerde que el delito de lavado de dinero trae consigo sanciones penales, multas o extinción de bienes. Además, daña su imagen a nivel internacional y reduce la inversión en nuevos negocios. Educación Financiera fue presentada por la tarjeta de crédito BP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Bueno, hay muchos trabajadores hondureños pendientes y preguntándose si habrá un ajuste al salario mínimo en este año de pandemia. Justamente las negociaciones del nuevo salario mínimo comenzarán en diciembre. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El secretario de Trabajo por Ley, Olvin Villalobos, informó que la convocatoria para la negociación del salario mínimo se hará en noviembre y las negociaciones en diciembre. Que esta Secretaría de Estado convoca entre la primera y segunda quincena del mes de noviembre. En el mes de diciembre se juramenta una comisión negociadora que es integrada de forma tripartita con representación del sector privado, sector trabajador y sector gobierno. Es a partir de diciembre donde empiezan las negociaciones para conversar en torno a fijar o a revisar el salario mínimo. El funcionario también reflexionó sobre la situación del desempleo producto de la pandemia. Esta es una tasa de desempleo que después del efecto de la pandemia, sin lugar a dudas, se va a ver superado, ¿verdad? Y estamos ahora, los equipos del INE, tratando de actualizar y de poder tener una encuesta permanente de hogares para el año 2020 y vamos a tener las cifras ya actualizadas y frescas. Villalobos informó que ya se comenzó a hacer efectivo el bono único para los trabajadores que no dependen de un empleo formal y que han sido afectados por la pandemia. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. En el Día Internacional de la Mujer Rural, nuestra corresponsal en Ocotepeque, Jenny Santos, recoge la historia de mujeres ejemplares que se han convertido en el brazo fuerte de la economía de sus comunidades.
Daira Fuentes es una joven productora de café del municipio de La Labor, Ocotepeque. Desde las 4 de la mañana se pone en acción para ejecutar con eficiencia el trabajo que implica el campo. Hoy las mujeres hemos emprendido una gran lucha en este rubro también y es algo muy positivo para el ámbito de las mujeres. Pues la verdad es una gran satisfacción como mujeres porque no solamente los hombres pueden llevar el sustento a nuestro hogar, ¿verdad? Sino que también las mujeres podemos cosechar nuestro propio producto y también venderlo a las mejores empresas. Daira forma parte de un grupo de 157 mujeres organizadas. En esta zona del occidente del país, la producción de café tiene sello y aroma de mujer. Mujeres que tienen su propia parcela y están certificadas con los sellos de comercio justo orgánico y actualmente estamos con el sello de manos de mujer para la parte de tostaduría también. Aglutinadas en la Asociación de Mujeres Procesadoras de Café La Labor, AMPROCAL, han conseguido posicionarse como referentes al exportar el aromático a exigentes mercados como Reino Unido, Japón, Estados Unidos y Canadá. Sí, gracias a Dios estamos llegando a muchas partes del mundo y reconocidos como café de mujeres. Tenemos mucha aceptación por el simple hecho de ser café de mujeres. Ellas ejecutan todo el proceso desde la siembra, corte, tostado, molido y empacado. Creo que las mujeres damos mucho apoyo en la economía familiar y además para el rubro del café ha venido a fortalecer muchas más las familias porque aportamos siempre a la base familiar. Son un claro ejemplo de la importancia del trabajo de la mujer rural. Desde la finca hasta su mesa, esta delicia es producto del esfuerzo y la dedicación de mujeres ocotepecanas, con el apoyo en cámara de Junior Melgar. Desde La Labor, Ocotepeque, Jenny Santos, Telenoticias. Las modificaciones que el Congreso Nacional aprobara a 3 contratos de energía, violentando las bases de licitación para favorecer a la empresa ganadora, y que ya son ley al publicarse en la Gaceta, siguen generando malestar de tal forma que hay sectores que solicitan recurrir hasta las instancias judiciales para revertir la entrada en vigencia de los contratos. Diferentes sectores vinculados al sector energético del país se muestran en desacuerdo con los contratos modificados desde la ENE y el Congreso Nacional para beneficiar a la empresa Comercial Lines. Esperan que el caso sea llevado a los tribunales de justicia para evitar seguir dañando las finanzas de la estatal de energía. Pero yo creo que hay argumentos jurídicos bajo la Constitución, bajo la ley general y lo que establece también el decreto 61 a la CRE, donde puede ponerles ciertos obstáculos técnicos para buscarle una salida, porque esto deja demasiado abierto y es una acción de aberración jurídica. Las autoridades de la CRE señalan que ellos aprobaron la licitación y los cambios comenzaron a hacerse en la ENE y posteriormente en el Congreso Nacional. Por eso la CRE recientemente declaró dejar sin lugar las modificaciones. Debido a lo anterior, la presidenta de la Asociación de Energía Renovable solicita fortalecer la institucionalidad y respeto a la ley. Aquí lo que vemos es una débil institucionalidad. Vuelvo y repito, si la CRE funcionara dentro de todas sus funciones y fuera un ente respetado, hoy lo que tenemos es una débil institucionalidad. Por eso que vemos esta bailadera de problemas y de contratos. Cada empresa tiene su historia. Sabemos de casos de empresas que no se les revisa ciertas fórmulas. Entonces, definitivamente, para que esto funcione y no tengamos este tipo de encuentros, este tipo de confrontaciones y este tipo de confusiones, el ente regulador debe fortalecerse. Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ, organización que se ha dedicado a revisar algunos contratos suscritos por la ENE con los generadores de energía, cuestionó el contrato de Lines, argumentando ilegalidad de inicio a fin. Nosotros hemos dialogado con el Congreso y le hemos hecho de ver nuestros planteamientos. Ya al inicio hubo una ilegalidad y se arregló eso con otra, entonces eso es justamente el problema de institucionalidad que hay en el país. El contrato de Lines con la ENE para generar 70 megavatios ya fue publicado en la Gaceta y es ley, señalan unos, pero el mismo debe declararse nulo por los vicios que se han presentado, según otras personas vinculadas al sector de energía. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, Toño Rivera desafía a Mauricio Oliva con su incorporación en el movimiento de Nastro Rías Fura. Antes de desarrollar esta noticia, una información de última hora. Ha sido detenido
el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos en Estados Unidos. El que fuera jefe del ejército durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en México ha sido detenido en los Estados Unidos. El general Salvador Cienfuegos ha sido detenido en esa nación a petición de la Agencia de Drogas estadounidense DEA, según han confirmado las autoridades mexicanas este día. El exsecretario de 72 años fue capturado en el aeropuerto de Los Ángeles, en California, mientras viajaba con su familia. Según han publicado los medios locales estadounidenses, se trata del golpe más importante al ejército mexicano desde la detención de Jesús Gutiérrez Rebollo en 1997, considerado el zar antidroga del gobierno del expresidente Ernesto Zedillo, condenado en 2007 a 40 años de prisión por vínculos con el crimen organizado. Advertencia para todos los que han sido secretarios de defensa en América Latina. El exsecretario de Defensa de México en el gobierno de Peña Nieto ha sido capturado en Estados Unidos porque lo solicitó la DEA. Alumnos de la Escuela para Ciegos Luis Braille han conmemorado el Día Internacional del Bastón, un instrumento que representa para ellos un símbolo de independencia para desplazarse. En el marco de esta celebración han solicitado el apoyo del gobierno y de la población. En el cual cada año se conmemora este día para hacer sentir a la población que las personas ciegas nos identificamos con este instrumento, pero que además es símbolo de independencia para nosotros, para podernos desplazar. En la Escuela para Ciegos Luis Braille se ofrece atención a unas 300 personas, entre estas a menores de edad tanto del norte como del occidente del país. La diputada miembro de la Comisión Electoral, Leonor Osorio, aseguró que han logrado la participación de la mujer, luego que el Congreso Nacional aprobara la paridad, alternancia e igualdad de género, pero no lograron que la alternancia se aplicara en el nivel de diputados suplentes. Bueno, mire, primero decirle al pueblo hondureño que las mujeres debemos reconocer en Honduras el importante avance que se obtuvo ayer en el Congreso Nacional gracias a la propuesta que hace el Partido Nacional para garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres en los diferentes cargos de elección popular. Ayer se logró aprobar la paridad en todos los cargos de elección popular, pero no logramos aprobar la alternancia de la misma manera. La alternancia quedó definida únicamente para los diputados propietarios, para las corporaciones municipales, diputados al Parlacén y también para la fórmula presidencial. Nosotros creemos que todavía estamos en deudas con las mujeres. Quien se refirió a la aprobación de este tema es el coordinador del movimiento Juntos Podemos, Ricardo Álvarez, asegurando que cumplirán con la ley. Yo lo quiero poner en una sola frase. Si las mujeres están felices con la decisión, nosotros estamos tranquilos. Así nomás. Si ellas están felices, nosotros estamos tranquilos al respecto. En el movimiento Juntos Podemos lleva un buen número de mujeres también. Efectivamente, no porque sea una ley, era algo que ya lo habíamos planificado. Mujer, juventud y obviamente ese voto duro del adulto mayor que también tiene un importante espacio. Otro de los puntos que queda pendiente es el incremento a la multa de los partidos que no cumplan con la ley. A medida se calienta el panorama político en el país, los movimientos a lo interno de los partidos políticos se reacomodan. Este jueves el vicepresidente del Congreso Nacional y líder del Partido Nacional, Antonio César Rivera, se unió al movimiento Unidad y Esperanza que lidera el alcalde de la capital, Nasri Adfura. Las piezas del tablero de ajedrez comienzan a moverse en la política hondureña, después que este día el movimiento Unidad y Esperanza presentara como nuevo militante al vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera, quien hasta hace unas horas era una torre indiscutible del movimiento Juntos Podemos, liderado por el presidente del Legislativo, Mauricio Oliva. Solo recibí en ese movimiento calor humano, trato humano, extraordinarios amigos ahí como Ricardo Antonio Álvarez Arias, Mario Pérez, Tommy Zambrano, César Pinto Pacheco,
En ese movimiento hay grandes amigos como hay también en Unidad y Esperanza. Yo me debo a los alcaldes, yo me debo a la dirigencia y ellos quieren que yo esté en Unidad y Esperanza. Rivera asegura que su transfugismo no se debe a un conflicto por liderar las planillas en el movimiento Juntos Podemos. Ninguna. Me imagino que en estos 30 días que hacen falta para inscripción de planillas, ellos van a tomar una decisión. Yo no he exigido ninguna posición. Sí voy a postularme como candidato a diputado. Por primera vez llevaré una mujer de suplente. Pero el coordinador general de campaña del movimiento Unidad y Esperanza confirma que Rivera será quien lidere la planilla de diputados por Francisco Morazán. Y sin lugar a dudas, Toño viene a dar ese paso importante en el momento más justo. A menos de 28 días de inscripción de las planillas, Toño va a ser bien reconocido en este movimiento, en las primeras posiciones del movimiento Unidad y Esperanza. Y desde el movimiento Juntos Podemos, ¿cómo ven esta decisión de uno de los hombres de confianza del presidente Mauricio Oliva en el Congreso Nacional? El coordinador general de campaña del movimiento Juntos Podemos, Ricardo Álvarez, respeta la decisión de Antonio Rivera y reconoció como político hábil que omite lo que no le conviene la salida de Rivera Callejas. Bueno, de nadie es desconocido que Toño es como un hermano para mí. Es una decisión muy personal de él con su equipo. Tengo entendido que justificó que varios amigos de él le solicitaron que se uniera al movimiento de David Chávez, y algo que efectivamente respetamos. Lo que sí le puedo decir a Toño el día de hoy es que el día después de las elecciones internas volverá a gritar "Viva Mauricio Oliva", porque va a ser el candidato. Álvarez, experimentado negociador político, insistió que Toño, el de los Chocollos, no se unió a Unidad y Esperanza por conflictos en Juntos Podemos. Si a uno lo quieren, lo buscan en cualquier posición. Aquí no se trata de en qué posición apareces en el inicio de una candidatura, sino a dónde terminas. Y puedes empezar de la 23 y terminar en la 1. Así que yo no creo que eso haya tenido que ver en ningún momento, porque si de eso se hubiera tratado, yo no tengo problema en ceder las posiciones para que otros se vengan aquí al movimiento. Antonio Rivera sería el segundo líder nacionalista que deja las filas del movimiento Juntos Podemos, quien hace unas semanas lo hiciera el precandidato a la alcaldía del Distrito Central, Mario Pineda. En la sesión virtual de este jueves, el Congreso aprobó reformas a la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos. Por este proyecto tan importante de apoyar. Por unanimidad, el Congreso Nacional aprobó reformas a la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a partidos políticos y candidatos, a fin de profundizar los mecanismos de control y vigilancia para los movimientos en formación que participarán en las elecciones primarias. Mire, cuando aprobamos la Unidad de Política Limpia, la ley, solo nos enfocamos en la parte de las elecciones generales. No había regulaciones para las primarias. Había que introducir una reforma para que también abarcara las primarias. Que el pueblo hondureño sepa quiénes son los aportantes de su campaña y cómo gasta usted el dinero. Había una laguna en las elecciones primarias, hoy ya se cubrió afortunadamente. Uno de los objetivos de esta reforma era resolver las lagunas identificadas en esta ley en relación al financiamiento y límite de gastos de campaña y aportaciones privadas que reciben los sujetos obligados y que ahora, después de la reforma, deben ser respaldadas con documentos impresos en original y 2 copias, con el nombre del partido político, candidatos, movimiento interno o en formación, según sea el caso. De momento, lo que se ha aprobado servirá, claro, de todas maneras a la Unidad de Política Limpia para poder hacer un proceso de auditoría y fiscalización más efectivo en este próximo proceso electoral 2021, tanto en la elección primaria como en la general. Pero eso, como repito, una puerta para que se puedan seguir dando otras reformas. Nosotros habíamos propuesto, previo a esta reforma, 15 artículos transitorios también que podían ser tomados de ahí para fiscalizar, y hemos visto que la comisión y el dictamen del diputado Zambrano ha recogido parte de esta propuesta. Franco continuó explicando que aún hace falta que se le dé la independencia financiera y jurídica que necesita la unidad para realizar mejor su trabajo. Por parte del Congreso, lo que queda es que una comisión nueva de reformas electorales pueda seguir viendo la reforma constitucional que la Unidad de Política Limpia necesita para tener su independencia financiera y su independencia legal jurídica, porque la independencia técnica ya la tiene.
Las reformas aprobadas este jueves obligan a los medios de comunicación a no discriminar a ningún partido político, candidato, alianza, candidatura independiente, movimiento interno, en formación o precandidato. José Andino, Telenoticias. Más adelante aquí en el noticiero líder, Corte de Apelaciones revoca sobreseimiento a exdirectivos de la Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas, incluido el exministro de Educación, Marlon Escoto. Este sábado no te pierdas en directo desde Las Vegas la pelea más importante en la historia del boxeo hondureño, el enfrentamiento entre el boxeador Lomachenko contra nuestro orgullo Teófimo López, en una noche histórica por el duelo de la unificación. Son 4 títulos en juego y que gracias a Deportes TVC y Televicentro lo podremos disfrutar en vivo. Lomachenko versus Teófimo este sábado 17 de octubre a las 8 de la noche por Telecadena. En lugar, la apelación interpuesta por el Ministerio Público a través de la UFERCO y por la Procuraduría General de la República, la Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de corrupción revoca el sobreseimiento definitivo y manda que se dicte auto de formal procesamiento para 19 exdirectivos de la Universidad de Agricultura, entre estos el exrector Marlon O'Neill Escoto Valerio. Esta determinación de la Corte de Apelaciones en materia de corrupción revoca ese sobreseimiento definitivo y ordena que se dicte un auto de formal procesamiento para Marlon O'Neill Escoto Valerio, Óscar Ovidio Redondo, Francisco Javier Medina, José Antonio Ramírez, José Andrés Paz, Kenny Nájera, Emilio Fuentes, Raúl Muñoz, Miriam Alvarado, Juan Alberto Chavarría, Romeo Guevara, Irsi Sanabria, Carlos Manuel Ulloa, José Vallardo Alemán, Roy Donaldo Mengíbar, José Luis Castillo, Johnny Leonel Barahona, Víctor Javier González y Ana Mireya Suazo. Los procesados y sus representantes legales deberán comparecer a la audiencia para ser notificados de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones y sus efectos, como ser la continuación del proceso en audiencia preliminar en la que el juez de primera instancia decide si amerita elevar la causa para juicio por delitos de abuso de autoridad. Luis Javier Santos Cruz, titular de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción UFERCO, activó su cuenta de Twitter este jueves para referirse a la acción constitucional de amparo interpuesta contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Natural en la causa instruida contra los acusados del caso Pandora, en la que ha pedido la suspensión de los sobreseimientos otorgados. Santos Cruz puntualiza que hemos planteado cuestión de incompetencia por declinatoria ante juez natural del caso Pandora, en virtud que al ser sobreseídos los imputados que tenían calidad de alto funcionario del Estado, el competente para seguir conociendo la causa es el circuito anticorrupción. Santos Cruz dirige la cuestión de incompetencia directamente al juez natural y promueve su declinatoria porque dejó de ser competente a partir del sobreseimiento para altos funcionarios, situación que el titular de la UFERCO detalla en la acción de amparo ante la Sala Constitucional pidiendo que devuelva el caso Pandora al circuito judicial en materia de corrupción. Un policía activo en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte identificado como Ronnie Francisco Martínez Cáceres y asignado a la Jefatura Departamental de Gracias Lempira fue detenido junto a otros 2 ciudadanos identificados como José Orlando Espinosa y Óscar Armando Espinosa Pineda durante un allanamiento realizado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal en relación a la muerte del menor Ricky Marley Pérez López de 14 años. Investigaciones practicadas por la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la Agencia Técnica de Investigación Criminal. El crimen del menor ocurrió el 27 de octubre de 2019 en un sector conocido como Los Horcones, aldea El Tablón, de Gracias Lempira, cuando 4 sujetos, entre estos los detenidos, perseguían al menor en motocicletas y cuando lo alcanzaron, le dispararon en medio de una discusión.
El conductor de un bus rapidito fue ultimado a balazos la mañana de este jueves en el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura de la colonia 21 de febrero de Comayagüela. Se trata de Joel Zambrano Zelaya, quien fue identificado por sus compañeros de la ruta Carrizal-Unala Sosa. La información preliminar establece que el transportista fue interceptado por 2 personas a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon cuando la víctima esperaba que pasajeros abordaran su unidad de transporte en la estación ubicada en el referido lugar. Testigos relataron que un hombre conducía la motocicleta, mientras que una mujer abrió fuego contra el conductor. Entre lágrimas, uno de los compañeros del rubro de la víctima relató que su amigo tenía 26 años de laborar en el transporte y que deja una hija de tan solo 4 años de edad. Pobladores del departamento de Santa Bárbara están a punto de quedar incomunicados debido a que una falla geológica ha afectado gran parte de la carretera N95. El alcalde de Zacapa pide al gobierno central que más que señalización en la zona, se pongan manos a la obra. Una falla en la carretera N20 a la altura del desvío de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara, amenaza con dejar incomunicados al cono sur del departamento Patepluma. La grieta en la carretera ya tiene más de 2 meses de estarse profundizando y ya llegó a una altura de más de 2 metros y es un peligro latente para los transportistas. El alcalde del municipio de Zacapa pide al gobierno central que se repare de inmediato. Nos afecta a los zacapenses, nos afecta toda la parte de Las Vegas, la gente que entra y sale de toda la zona de Santa Bárbara, los que vienen de Copán. Déjeme decirle que es una falla geológica que ha estado por años, ¿verdad? La última reparación que se le hizo a la calle pavimentada, ¿verdad? La dejaron en muy buen estado, esa falla, pero volvió a ceder y eso es preocupante para nosotros. El presupuesto de las municipalidades no es suficiente para poder atender esta emergencia, ya que las transferencias no llegan a tiempo y quienes pueden reparar de inmediato es el gobierno central. Se le pide a quienes transitan desde Pitosolo para la cabecera departamental tener la mayor prudencia posible. Pedimos al gobierno central, pedimos a la unificación, ¿verdad?, de los alcaldes también, para ver qué podemos hacer la gestión ante el gobierno central para que nos repare lo más pronto posible esta gran falla. A la espera de respuestas de quienes deben atender la problemática de carreteras en el país, la población aguarda que los trabajos den inicio lo más pronto posible, ya que solo se marcó con señales de precaución. A pesar de que Inves H dijo que estaba trabajando, aquí no hay rastro de esos trabajos. Y mientras se espera, los daños se siguen agravando. Edward Fernández, Telenoticias. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Les voy contando que al este de Honduras y Nicaragua pues se encuentra un centro de humedad que justamente nos está dando las condiciones inestables en el territorio hondureño. Para esta jornada de viernes, cierre de semana, los vientos se moverán del noreste y en esa circulación del noreste al este estarán haciendo ingresar humedad al territorio hondureño. Es así que las zonas blancas que ustedes ven en este mapa de gráficos pues ilustran justamente las zonas húmedas. Entonces siempre tendremos una jornada inestable producida por ese sistema que va a ir agarrando forma y ya les voy a contar qué va a pasar la próxima semana con ese sistema que se está organizando en ese punto. Mientras observamos los mapas satelitales que todos están haciendo movimiento de la humedad que está ingresando por la parte oriental a nuestro territorio. Mañana viernes en horas de la tarde, a horas de la noche esperamos lluvias en al menos el 80% del territorio hondureño, que no son tan fuertes, sí en algunos sectores altos, en otros son débiles, con temperaturas entre 25 y 34 grados Celsius. Y el oleaje en toda la costa pacífica de Centroamérica muy picado y peligroso. En el Golfo de Fonseca, por favor, un poco de precaución, el litoral caribe tendrá una condición muy estable. Y ahora sí les cuento que se va a producir un giro centroamericano para la próxima semana, que puede ser martes a miércoles. ¿Qué es un giro centroamericano? Bueno, es justamente un anticiclón o un ciclón, perdón, que se da en los niveles bajos de la troposfera y pues asociado con las altas temperaturas y una corriente, entonces pues será capaz de organizar uno que puede ser un poderoso huracán.
que al menos tendría una incidencia indirecta sobre Centroamérica, y estas zonas moradas son justamente las que ilustran las temperaturas que están extremadamente cálidas en las aguas adyacentes a Centroamérica. Así estamos entonces, ya con ese anticipo, con esa primicia informativa. Estén pendientes, cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Ya en la recta final de nuestra emisión noticiosa, complementamos la información que hace algunos minutos divulgamos sobre la captura en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos Cepeda este día en Los Ángeles, a solicitud de la Agencia de los Estados Unidos contra las Drogas, DEA. Miren ustedes la información que justamente es oficial del gobierno de México. Hace algunos meses, Honduras condecora al general Salvador Cienfuegos, titular de Sedena. El general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, recibió la condecoración Gran Cruz de las Fuerzas Armadas, la cual fue entregada por el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, durante la ceremonia de condecoración, ascensos, abanderamiento de unidades de policía militar para el orden público y retiro de oficiales, realizada en el campo militar de Parada Marte en Tegucigalpa. Si esto fue en 2017, la Gran Cruz de las Fuerzas Armadas es la máxima condecoración existente en Honduras y es otorgada a militares de naciones amigas y a personas e instituciones civiles, nacionales o extranjeras en reconocimiento a actos heroicos, servicios distinguidos y méritos relevantes. Vemos aquí la fotografía cuando se le hace la entrega de esa condecoración al militar mexicano. La relación bilateral con Honduras se desarrolla en un ambiente de cordialidad y cooperación mediante el intercambio de agregadurías y de estudiantes. Actualmente 26 becarios de las Fuerzas Armadas de Honduras realizan estudios en diferentes planteles del sistema educativo militar de nuestro país. Este es un comunicado del gobierno mexicano en el 2017. Honduras condecora al general Salvador Cienfuegos y hoy Cienfuegos ha sido capturado por Estados Unidos a solicitud de la DEA. El hecho, la frase y la imagen del día. No te vayas a la cama sin conocer es presentado por las nuevas bandejas de pollo norteño que tienen un sellado hermético para garantizar la higiene y frescura. Con el traslado de más de 20 pacientes COVID-19 positivos, comienza operaciones el hospital móvil instalado en San Pedro Sula. Escuche cómo califica este profesional del derecho el accionar de la ex junta directiva de Inversiones Estratégicas de Honduras. Hay una irresponsabilidad por parte de lo que es la junta directiva de InvestH, que de manera amplia dejó pasar, ¿verdad?, lo que en realidad pues correspondía como un buen funcionario público que ellos tenían que ser. Desconsolado y lleno de impotencia reaccionó este jueves un conductor de transporte público mientras lloraba sobre el cadáver de un compañero asesinado a pocas horas de iniciar su jornada laboral. No te vayas a la cama sin conocer fue presentado por las nuevas bandejas de pollo norteño que tienen un sellado hermético para garantizar la higiene y frescura. Cerramos la emisión estelar en minutos, falsa identidad. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Tigo Money, donde puedo realizar mis transacciones de manera rápida y segura desde mi celular. Es más sencillo con Tigo Money. Ministerio Público interpone recurso de apelación para frenar medidas cautelares a favor del exdirector de InvestH, Marco Bográn, y el exadministrador, Alex Moraes. Revocan sobreseimiento definitivo para todos los involucrados en el caso de la Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas, entre ellos su exrector, Marlon Escoto. Capturan a un cabo de la Fuerza Naval de Honduras en posesión de $30,000, mientras en Gracias Lempira detienen a policía de tránsito por asesinato de un menor. Por vínculos con el narcotráfico, detienen en Estados Unidos al ex jefe de defensa de México en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos. O eran impuestos o endeudamiento, dijo hoy el secretario de Finanzas, Marco Midense, al justificar la emisión de $850 millones en bonos soberanos.
Las 5 de TN5 fueron presentadas por Tigo Money, donde puedo realizar mis transacciones de manera rápida y segura desde mi celular. Es más sencillo con Tigo Money.